Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Impulso Class. Estamos retomando, hemos tenido algunas semanas de break por algunas actividades que tuvimos personales y en nuestra iglesia. Aquí está Dani. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué bueno vernos después de unas semanas. Y bueno, hoy día hemos preparado un tema muy importante que es acerca de liderazgos de equipos de alabanza, manejos de equipos de alabanza. Y para eso tenemos un invitado que consideramos un amigo, es un invitado del cual aprendemos mucho, Leonel Rodríguez, líder de alabanza de Aguaviva Worship. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos, por la invitación. Bienvenido, Bueno, Leo. gracias también a ustedes por estar viendo este espacio, este podcast. Me alegro bastante. Yo he visto un par de entrevistas por ahí, Increíble. muy interesantes Wow. y bueno, qué más que poder conversar con amigos, ¿no? Ustedes Tremendo. son amigos y nos conocemos de años. Sí, de hecho De que muchos sí. años. Bueno, Leo, justo hablando de años, creo que lo primero que queríamos preguntarte es, nosotros sabemos que no todos comenzamos como líderes de repente de una, ¿no? Tenemos un proceso. ¿Cómo ha sido para ti o qué ha significado para ti asumir el liderazgo del equipo de alabanza? Bueno, de hecho, un enorme privilegio, ¿no? Definitivamente. Lo segundo, un gran reto, ¿no? Y bueno, y una gran responsabilidad, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, de hecho yo como me inicié en el tema de la música y en el servicio, yo llegué en el año 98 a la iglesia. Yo no Eh, nacía todavía. No nacías, Obvio. ok. Mejor no digo mi edad para que no se No nació de nuevo. Pero bueno, llegué en el 98 y en ese tiempo en el grupo Conexión al cual llegué, la persona encargada, el líder, él ministraba, él cantaba con su guitarra en el grupo Conexión, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Antes de ser cristiano, yo había tenido por ahí algunos indicios, ¿no? Me Ujú. gustaba tocar en la banda, ¿no? De colegio, bueno, por ahí tuve interés de aprender guitarra cuando era muy niño, cosas que no se consolidaron realmente, Ujú. pero en la iglesia es donde se consolidó ese acercamiento a la música, ¿no? Y sobre todo al servicio, ¿no? Entonces, bueno, mi líder en ese tiempo me inspiró a poder aprender a tocar por esas cosas que Dios permite. Pude conocer gente en ese entonces del equipo de alabanza, ¿no? Ujú. Que hasta ahora están. Eh, y básicamente, bueno, empecé sirviendo, bueno, enrollando cables, moviendo equipos, ¿no? Y hasta que en un momento el mentor que tuve, estuve un año más o menos yendo a su casa, ¿no? Que me enseñaba las escalas, los acordes, las canciones y todo. Y ya estaba apoyando en simultáneo en la iglesia. Entonces, un día en un ensayo, justo este mentor no fue al ensayo Wow. y dijeron, ¿y quién sabe esta canción? Entonces, yo dije, yo la sé, ¿no? Entonces, esa fue mi primera oportunidad y desde ese momento ya ingresé, ¿no? Más o menos eso ocurrió en el 2000, que empecé a apoyar, 2001 empecé ya a servir, ¿no? Ya tengo más de, claro, 22 años sirviendo Wow. y ya desde hace ya 2 años ya a tiempo completo ya en el servicio en la alabanza, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de pasar de ser miembro Mm. del equipo de alabanza a ser líder de alabanza? Ya, de hecho, a ver, bueno, iniciamos siendo servidores, ¿no? Ujú. Siendo músicos en este caso, ¿no? Y como músico, tal vez toda mi concentración estaba solamente en mi instrumento y lo que me tocaba hacer. Entonces, me preparaba mis ensayos personales, llegaba al ensayo, muy puntual todo. Eh, pero de hecho, cuando ya llegué al liderazgo de alabanza, pues las responsabilidades y todos los trabajos se elevaron exponencialmente, ¿no? Porque ya no solamente se trataba, o sea, a ver, vamos a marcar bien la etapa, ¿no? O sea, empecé como músico Ujú. y de hecho llegaba al ensayo y ensamblaba, ¿no? Ujú. Después, en un momento, el líder de alabanza, en ese tiempo, ¿no? Me asignó la parte de la dirección musical, Ok. ¿no? Cuando fui director musical ya tenía que ver no solamente por mi instrumento, sino por el de Por los toda la demás, banda, ¿no? sí.
Eh, pero igual llega a ser un tema técnico igual, ¿no? O sea, igual guardar mis principios, mi santidad, ¿no? Ujú. El líder en ese tiempo también, obviamente, supervisaba, ¿no? A la gente, ¿no? Pero de hecho cuando asumí el liderazgo de la alabanza, pues ya había una responsabilidad pastoral, Claro. ya había una responsabilidad ministerial y obviamente una responsabilidad musical, ¿no? O sea, entonces, ya cuando empezamos el liderazgo de alabanza y en torno ya a un trabajo ya como pastor, pues obviamente ya lo del campo se abre, pero bastante, ¿no? Sí. Creo que sí, de hecho ha sido un privilegio, pero como les decía, ha sido un reto, ¿no? Y una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Y en ese caso, bueno, yo sé que también hay personas que nos están mirando que quizás, o sea, les están ya encargando una posición de Ujú, liderazgo, ¿no? ujú. Y quizás ellos se sienten así como que, oh, no, o sea, o siempre hay ese nerviosismo, por decir así, ¿no? O sea, de que vas a asumir algo, ¿no? Algo que Mm, no, y quizás, o quizás a algunos les tomó de sorpresa, ¿no? No estabas preparado para eso. mm. En tu experiencia, ¿cómo tú te sentiste al momento de asumir algo? O sea, ¿cómo tú lo viste, ¿no? O sea, ¿cuál fue el desafío más grande que tú has tenido al asumir? No sé, ¿tuviste algún sentimiento, alguna lucha? ¿Cuál fue el desafío más grande al momento de asumir el rol de liderazgo y cómo lo superaste? Mm. Ya, primero, que de hecho, ya estando más de 20 años sirviendo en alabanza, Ya. ¿no? 22 años hasta antes de dedicarme ya a tiempo completo. eh, de hecho, yo creo que o sea, a ver, quiero ordenar un poco las ideas porque es bien interesante lo que te voy a Sí. decir ya. De hecho, somos amados, somos escogidos, ¿no? Mm, Por Dios. Y de hecho, cuando Dios quiere hacer algo contigo, o sea, lo hace. Dios va a ser el primero interesado en hacerlo. Ujú. Entonces, particularmente, yo deseaba servir en alabanza, deseaba ministrar, ¿no? Pero no alucinaba el tema de tener el liderazgo de alabanza. Ok. O sea, es más, si en algún momento me lo pensé o se me cruzó la idea, es como que, no, o sea, no es porque no quería adoptar la responsabilidad, sino porque ya entra un tema personal, ¿no? O sea, y ya cada uno varía, ¿no? Claro, Según su claro. Claro. temperamento, su crianza, su formación Mm, espiritual, o sea, Ajá. en mi caso fue una de las cosas que yo no me la creía, o sea, en el Wow. sentido de que cuando ingresé al liderazgo de la alabanza, o sea, definitivamente, o sea, Dios tenía su plan, porque yo de por sí no es que yo lo busqué, Ujú. ¿no? claro. Ahora, pero hay ciertas características que se dan, ¿no? Yo sí puedo decir eso con toda humildad, es que en el tiempo que estuve sirviendo, eh, fui un mejor segundo. Tremendo. Wow. Importante. O sea, y no porque, o sea, sí porque obviamente tú sirves y te sirves a Dios, pero también te das a una persona, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo quería servir bien en mi iglesia, quería sumar con mi líder de alabanza, ¿no? Así que yo me puse en el hombro muchas cosas. O sea, Ujú, ujú. ver temas de repertorios, ver tema de la dirección musical, o sea, ver el tema de los eventos, apoyar, ser de los primeros en estar ahí, ¿no? Bueno, ustedes son testigos también, Sí, ¿no? sí, Porque sí. mucha plataforma hemos compartido también nosotros, Claro, Ujú. ¿no? sí. Pero esas cosas son como las que te van preparando, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, porque puso esa pasión para poder hacerlo, ¿no? Pero de hecho, yo creo que consolidó su llamado, ¿no? Cuando me puso en este lugar. Ujú. Pero también Dios me iba hablando, porque yo cuando llegamos todos a la pandemia, creo que en la pandemia todos nos hemos cuestionado Sí. qué es lo que voy a hacer acá, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué sirve? Algunos dirán que de qué me sirvió ser cristiano, otros dirán de qué me sirvió tanto servicio. Yo llegué a la Sí. pandemia, o sea, cuando ya estuvimos enclaustrados, yo me estaba cuestionando muchas cosas. Decía, ya tengo 20 años sirviendo, Dios. Y cuando salga de la pandemia voy a hacer lo mismo, Wow. Mm, ¿no? Ujú. Y wow. me lo dudaba. Pero Dios es tan sabio que Dios agarró
Y permitió que me internaran por COVID una semana. Ah, mira, ok. Ah, no sabía eso. Una semana, sí, Wow. 24/7 con el oxígeno, Wow. 34% de compromiso pulmonar por la neumonía. Que el doctor me diga que, o sea, cuando le dije al doctor, ¿cómo es mi pronóstico? Me dice, hay gente que ha entrado mejor que tú y se ha ido, y hay gente que ha entrado peor que tú y se ha sanado. No te puedo decir nada. Ok, gracias. Pero en ese momento Dios empezó a hablar acerca de la asignación, una nueva asignación, Ok. Wow. ¿no? Ok. Y Como Dios que te me fue habló. preparando. Sí, porque empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Empecé a conectar con gente, por ejemplo, más joven, Ok. ya del equipo de alabanza que yo no conocía. Mm. Pero en cierta forma, como que aún por esos enlaces, como que ya me empezaron a tomar un poco de referencia, ¿no? No, ok, Como claro. que, oye, la opinión de Leonel es importante, oye, Claro. Leonel tiene algo que enseñarme. Entonces, yo decía, bueno, gracias a Dios, ¿no? Claro. Pero desde ahí empezó la nueva asignación. Cuando Ujú. salí del COVID, yo dije, Señor, por 20 años de servicio que he tenido, y por 20 años más, y por 40 años más, Dios, yo voy a servirte, Wow. Wow. ¿no? O sea, para mí fue renovar eso. Sí. Tremendo. Pero al año, no me esperaba que Dios me iba a llevar a Y esto, Dios ¿no? te tenía preparado eso. Pues. Sí, y de hecho, una de las primeras cosas que decían cuando tomé el liderazgo de alabanza fue, o sea, ¿de dónde rayos es que yo salgo en todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué yo, no? Claro. Entonces, Dios fue también muy bueno para poder ir, Perfilando. perfilando y Acomodando. sanando, ¿no? Y afirmando cosas, ¿no? Ujú, ujú. Afirmando Claro. cosas. Ujú. Que en su momento ya decidí completamente abrazar mi llamado, ¿no? Tremendo. Hay algo que has mencionado que me parece muy importante, cómo Dios, bueno, de hecho, te fue preparando, te fue afirmando, te fue sanando, pero también hay algo que mencionaste que me pareció muy interesante, fuiste como conectando con personas más jóvenes que comenzaron a tenerte como referente. Cuando comienzas a liderar ya el equipo de alabanza, yo recuerdo, bueno, servimos con mi hermano en una sede de Agua Viva, ¿no? Entonces me acuerdo que en la sede principal hubieron ciertos cambios de la conformación de equipos de alabanza, ¿no? Y recuerdo que comenzamos a escuchar del nuevo manejo, del nuevo orden, y cuando llega ya esos cambios a la sede donde yo sirvo, me pareció muy buena la forma de trabajo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti en tu experiencia? ¿Qué puntos claves, creo yo, podrías compartir a la hora de conformar equipos de alabanza? Sabemos que no todas las iglesias manejan de la misma forma. A iglesias de repente más grandes les funciona de una forma, a iglesias más pequeñas les funciona de otra forma, pero igual son personas, igual son equipos. Entonces, ¿qué puntos clave podrías compartir tú si un líder de alabanza está o haciendo cambios o recién está levantando un equipo de alabanza, necesita conformar un equipo de alabanza? O sea, ya pasando el punto de que Dios te puso en ese lugar, y de hecho con un propósito, y Dios te entrenó y te equipó, y bueno, eres amado, escogido y todo eso, ya superando eso, ya. Y de hecho lo que voy a hablar es un poco como tú dices, ¿no? O sea, es algo dentro de mi experiencia, dentro de nuestra iglesia, o sea, porque también pasa esto de que a veces comparamos, ¿no? Oye, que el ministerio tal lo hace así, Sí. que deberíamos tener esto y eso que el otro. Y hacerlo igual. Mira, está bien poder inspirarse, ¿no? Claro. Pero, o sea, tienes que entender que cada iglesia tiene un ADN distinto, Sí, ¿no? totalmente. Sí. Y definitivamente cada iglesia también tiene una visión y una misión y una estrategia distinta. Ujú. Entonces, quiero aclarar, o sea, nuestra iglesia, ¿no? Agua Viva es una iglesia, ¿no? Que forma discípulos. Ujú, claro. Entonces, el discipulado está en nuestro ADN. Claro. Bajo esa premisa, todos los servidores en Agua Viva, o por lo menos del Ministerio de Alabanza, tienen que ser discípulos. Ok. ¿no? Sí. Ujú. Tienen que ser discípulos. ¿no? O sea, un Discípulo punto que clave tenga- sería ser discípulos. ser discípulos, ¿no? Ujú. O sea, dentro del equipo de alabanza tienen que ser discípulos, ¿no? Ujú. ¿Y qué es ser discípulo? ¿No? O sea, podría darte algunos puntos, ¿no? Generales, ¿no? Tener el ADN de la iglesia, ¿no? Creer y tener compromiso con el ADN de la iglesia, ¿no? Sí. Con la visión, con la misión de la iglesia, ¿no?
estar sometidos a una autoridad, no rendir Sí. cuentas. Una cultura de rendir cuentas es importantísimo. O sea, yo no podría llamar a alguien al equipo de alabanza si es que no es una persona que no rinde cuentas Wow. a una autoridad, ¿no? Sí. Entonces, en eso sí soy muy, muy específico, muy puntual. Pero no solamente eso, sino que también hacemos un seguimiento, ¿no? O sea, no es solamente que ahorita te llamo ahorita que tú eres discípulo y después dejaste de serlo, no. Claro. O sea, tenemos que cuidar eso, que cuidar esa cultura de ser discípulos, ¿no? Sí. De hecho, han habido cambios técnicos, ¿no? O sea, voy a hablarlo así. Ajá, O sea, dale, dale. dentro, no voy a decir la cantidad exacta de servidores en toda la iglesia, porque somos bastantes sedes, Ujú. pero el 98% no son músicos profesionales. Claro. O sea, no son músicos que han pasado por universidad, Claro, que no son tienen músicos, título. no son músicos que son de oficio, Claro. ¿no? De repente lo que se dice los chiveros, ¿no? Claro. Que han venido del mundo o hacen trabajo compartido, ¿no? La mayoría son ingenieros, abogados, son tecnistas, son emprendedores, son trabajadores dependientes, son youtubers, ¿no? O se creen youtubers. Nada, mentira. Con un gran talento. Ajá, O sea, cualquiera de la gente de los equipos de alabanza que tenemos, que pongamos, que le hubiéramos dado de repente un título, o sea, serían músicos increíbles. Claro. ¿no? Sí, O sea, son músicos increíbles, Ujú. ¿no? Pero no es su profesión, no es su oficio. Claro. claro. Entonces, y básicamente ellos hacen música en la iglesia. Ok. Ujú. Entonces, para mí mi forma de poder darles un poco más de recursos y movimiento a ellos, porque está bien trabajar por bandas porque se hacen ensambles. Ujú, ok. Sí. O sea, equipos fijos. Sí, equipos fijos, ¿no? Fijos. Pero ahí también empieza a haber a veces un problema que empieza a ver de que, oye, la banda suena mucho mejor y que toca... Entonces, Las la comparaciones. realidad acá no es que no está bien hacer las bandas, sino que queremos ahorita de inicio de repente evitar un tema de competencias, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, pero dije, también la gente necesita conocerse, Ujú. porque la banda A no se conocía con la banda B. Sí. Y eso siendo de una misma sede. Sí. Sí, Imagínate sí, sí. diferentes sedes. Wow. Entonces, una de las cosas que dijimos era, todos tocan con todos en una programación mensual. Ujú, exacto. Pero sí fue punto clave definir funciones. Mm, Entonces, hoy por hoy, digamos, tenemos dos funciones muy claras que son el director musical, director de alabanza, ujú. ¿no? Ambos no son líderes. O sea, ellos no lideran espiritualmente al equipo de músicos, Ujú. Sí. ¿no? Que a veces eso hay un poco de confusión, ¿no? Entonces, lo que sí dije, yo tengo que establecer un líder, o sea, el liderazgo de alabanza no se le puede otorgar a cualquier persona. Exacto. Entonces, por ejemplo, cada coordinador de sede que tenemos, a él sí lo denominamos como líder de alabanza en su sede, porque ellos sí tienen que supervisar. Y obviamente, en su propia sede, tienen un control mejor, ¿no? Una Claro. supervisión mejor del estado espiritual de la gente, un control, ¿no? Ujú. Claro. El director musical y el director de alabanza son personas que su responsabilidad es sacar adelante el servicio. Mm, O sea, pero el director musical no puede estar diciéndole al director de alabanza, oye, ¿sabes que tú no ministras ahora? claro. O el director de alabanza, oye, ¿sabes que tú no tocas ahora? Claro. No, porque los dos tienen la función de sacar adelante un servicio, no meterse un balazo al pie. Claro. Exacto. Ahora, como les digo, esto funciona acá. Ujú. Obviamente somos una cantidad de servidores grandes, ¿no? Mixiamos de esta forma. Pero eso es una de las cosas que, digamos, hicimos el cambio. Empezamos a ver un setlist definido mensual, Ujú, ¿no? Claro. De hecho, es un setlist que también tiene matices, ¿no? O sea, se puede modificar porque de hecho, o sea, está bien, nosotros planificamos y todo eso, pero obviamente tenemos que también ser coherentes con lo que se está predicando. Totalmente. Digamos que eso son cosas muy, muy técnicas, Técnicas, sí. pero a nivel general. Ujú, De hecho, ujú. hay más cosas Claro. que hemos hecho a nivel de casting, Claro. de audiciones, a nivel de servicios en los lugares donde servimos, porque no solamente hacemos en los fines de semana, sino también en los encuentros, en las intercesiones, ¿no? Ujú, Claro. ujú. No, interesante porque, bueno, Leonel es líder de la iglesia a la que pertenecemos, que es Comunidad Cristiana Huayva, que creo que ya muchos conocen, es una iglesia muy grande, ¿no? Y dirigir, pues,
estar a cargo de todo el equipo de todas las sedes que tenemos, son más de 10 sedes en Lima y es un reto grande, ¿no? Entonces, lo que Leo ha estado contando, yo creo que se puede aprender mucho, ¿no? Para cada líder de equipo de alabanza lo pueda, de alguna manera, no quizás hacerlo igual, pero aprender cositas que te puedan servir, ¿no? Ahora, en este punto también es pues, liderar un equipo tan grande, nos encontramos con distintos tipos de personalidades, un montón de cosas, entonces a veces, y eso sucede en todos lados, ¿no? Que a veces pueden haber ciertos conflictos, pueden haber quizás opiniones, cambios de parecer. Por ejemplo, si damos una indicación, quizás no todos van a estar de acuerdo, no todos van a estar conformes. Entonces, ¿qué consejos podrías dar tú o en tu experiencia cómo has podido superar quizás algún tema de que quizás no todos estaban de acuerdo con una indicación o quizás algún conflicto que hubo por allí, no sé, en alguna sede? No digo que lo cuentes, pero ¿cómo podrías tú, qué consejos podrías dar, ¿no? Desde lo que tú ya has estado experimentando, ¿no? O sea, de hecho hay mil formas de poder resolver conflictos y todo. Pero parto del tema de que hablábamos de que teníamos que, digamos, nuestra visión como iglesia es hacer discípulos, ¿no? Ujú. Entonces, alguien que es discípulo sabe, de hecho, que tiene que también, a ver, dos cosas que son fundamentales para que una persona crezca en la iglesia, ¿no? La oración y el servicio. Ok. Ese es Sí. aquí en Perú, en cualquier En iglesia, en cualquier cualquier parte Sí. del planeta. Y el servicio trae mucha de esa información, ¿no? Y tenemos que tener en claro eso, ¿no? O sea, primero por la persona que está sirviendo, Ujú. que tiene que saber realmente qué es lo que está haciendo en la plataforma, ¿no? O sea, Ajá. de hecho, uno como líder, una de las cosas que a mí me gusta es escuchar a la gente. Ok. O sea, yo busco el no ser distante de la gente, por más que sea, por más que no, de repente, a ver, yo tengo contacto con los coordinadores de sedes de Lima, pero Ujú. también tengo un grupo donde tengo a los líderes de alabanza de las misiones, por ejemplo. Ujú, Mm, ujú. wow. De O sea, las sedes en o sea, provincia. no lo tengo delegado a alguien. Ujú. Y parte es saber escucharlos, ¿no? Pero por el otro parte también es que también hay que tener claro que también vamos a ser formados, ¿no? En nuestro Claro, servicio, sí. ¿no? Entonces, pero sí creo que también ayuda mucho el tema de tener realmente claro lo que estamos haciendo, ¿no? En el servicio, ¿no? El propósito de la plataforma en la cual estamos. Ujú. Realmente cómo servimos a los demás. O sea, se trata de que si tú quieres llegar más alto, como dice la palabra, ¿no? Si tú quieres ser el mayor que los demás, dice que tienes que ser el primero en servir, ¿no? Así es. ¿No? Sí. Entonces, la gente que está en el Ministerio de Alabanza tiene que... O sea, una de las cosas que va a ayudar bastante a poder resolver ese tipo de conflictos o diferencias es justo tener esa cultura de ser discípulo, ¿no? O sea, de poder rendir cuentas, de poder ser formado, ¿no? Creo que esa es la base, ¿no? Ahorita. Ujú. Sí. Yo sé que esto más suena, o sea, oye, Leonel, pero no me estás ayudando mucho porque yo quiero saber qué es lo que tú haces. Mm. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que a veces no tenemos mucho cuidado de ver cómo la gente ingresa Sí. o de supervisar cómo la gente va. Claro. Sí. Claro. Entonces, aunque no lo creas, uno a veces, a algunas personas o encargadas de repente se les delega un equipo de alabanza, tiene la expectativa, un equipo de alabanza tiene que tener batería, bajo, guitarra, teclado, y mi iglesia tal, necesitamos vientos, necesitamos, no sé, pues, 6, 7 coros, ¿no? Secuencia. Y tu iglesia, o sea, mira, o sea, y no es por menospreciar ni nada de eso, Claro. pero tu iglesia tiene 50 miembros. Claro. Entonces, entre tu expectativa de banda, de esos 50, por lo menos 12 deberían estar en plataforma. Y uno agarra y se los convoca, y de repente a veces convoca a alguien que no está realmente preparado, Sí. Totalmente. ¿no? Sea la plataforma chica o grande, o sea, la persona puede tener una motivación equivocada. Sí. Entonces, no importa de que no haya toda la gente, pero asegúrate que la gente que esté arriba sea la gente correcta. O sea, hay que hacer un balance entre aptitud
y actitud, ¿no? Ujú, claro. O sea, actitud, aptitud sí, o sea, de repente puede cantar muy bien, puede tocar muy buenas escalas, todo, pero la actitud también. Sí, Sí. totalmente. Entonces, a veces es mejor salir con un cantante y una guitarra, Ujú, que lo hagan bien, pero que también sean buenos, que tengan una actitud correcta, ¿no? ujú. Sí, Wow. totalmente. Yo creo que ayuda mucho y un poco ligando todo lo que venimos o lo que vienes compartiéndonos. Ser discípulos te ayuda también. O sea, y creo que lo que intentamos decir también es que, aunque sí van a haber conflictos, porque en todo lugar donde hayan más de 2 personas, o sea, va a haber diferencia de pensamientos, de opiniones, y probablemente van a haber conflictos, tú líder de alabanza que nos estás viendo. No, Ah, es que acá hay algo, sí, discúlpame, Ajá. solamente, o sea, es que hay que entender algo, ¿no? O sea, y esto es parte de la responsabilidad de todos. Ajá. Que mientras el equipo es más grande, el reto El o el reto. trabajo por la Totalmente. unidad es más grande. Totalmente. O sea, no pienses que porque el equipo es más grande la gente se va a llevar mejor. O sea, Sí, no. el trabajo por la unidad Sí. es mayor, ¿no? Entonces, tienes que escuchar más a la gente, Ujú. tienes que dar más oportunidad a la gente también, Sí. ¿no? O sea, porque dices, no me tomas en cuenta. O sea, ustedes mismos saben, ¿no? O sea, tenemos una sede, la sede Coliseo, Ujú. que básicamente es donde se hacen todas las transmisiones de los servicios, predica el pastor Sergio, el pastor principal de la iglesia, Claro. ¿cómo se llama? Tiene todos los recursos, todos los eventos se hacen ahí. Y también en esa sede hay músicos específicos que siempre sirven. Ajá. Pero cada vez que hay convenciones, ustedes lo saben, siempre hacemos convocatoria también de las De sedes, la serie, Sí. dando oportunidad también, Sí, sí, sí. Sí. ¿no? Siempre se genera un espacio para de servicio, ¿no? Porque no es la banda principal, ¿no? Ujú. O sea, es el equipo de alabanza de la iglesia. Sí, yo creo que ayuda mucho tener cerca. Me gustó lo que dijiste, escuchar a las personas, tenerlo cerca siempre va a ayudar también a poder. Aparte, o sea, la persona que está sirviendo, si siente al líder cerca, también cualquier duda, inquietud o opinión diferente que pueda tener, va a tener la apertura de poder decirlo, ¿no? Ahora, acá viene una parte importante y tú mencionabas algo que me parece muy relevante a la hora de liderar un equipo, que es la rendición de cuentas, ¿no? Ujú. O sea, ya hemos dicho que es importante, pero para ti, ¿qué tan importante es que un líder de alabanza sepa rendir cuentas a sus autoridades? No, es que es vital. Mm, Es que es vital, o sea, Es parte del discipulado también, pues. sí, es parte del discipulado, pero, o sea, créeme que tu única forma de poder crecer en el servicio, ¿no? Va a ser siempre estando bajo una autoridad, ¿no? Autoridad. A ver. Es que, a ver, quiero aterrizarlo con un ejemplo, aunque parto de mi propia experiencia, ¿no? Sí, Ujú. está bien. Siempre hablamos de que hay uno de los retos del Ministerio de Alabanza para nosotros es de que el alabanza esté a la altura de la predicación. ok. Ujú. Mi pastor, el pastor Sergio, o sea, es un súper predicador. Sí. O sea, Sí. y de hecho, él no es para nada es un improvisado, él es una persona totalmente preparada Preparada. y en constante preparación. Ujú. Entonces, tengo que llevar a ese nivel de Guau. alabanza, hay que trabajar para llevarlo a ese nivel, ¿no? Porque al final en la plataforma somos un equipo, ¿no? O sea, Sí. y somos un respaldo también. Ahora, ¿cómo crees que yo voy a llegar a hacer eso si es que yo no rindo cuentas a mi pastor? Puf. Claro. Sí. O sea, es imposible. O sea, si yo no rindo cuentas delante de mi pastor, delante de mi autoridad, o sea, yo no voy a poder conocer su corazón. Wow. Sí, es importante. Y él tampoco, o sea, él por discernimiento de repente lo va a conocer el mío también, pero, o sea, pero de hecho, o sea, yo como conozco el corazón de mi pastor, es también no sabiendo rendir cuentas con él. Sí. ¿No? Y esto no solamente tiene que ver con el aspecto musical, o sea, créeme que mis mejores consejerías y que los mejores consejos que he tenido con el pastor no han sido en relación a lo musical, sino en lo personal, ¿no? Mm, Por temas familiares. Claro. Y esas cosas son las que conectan, ¿no? Y es importante porque al final todo eso suma en la plataforma. Sí. Totalmente. Justo hace, bueno, capítulos anteriores tuvimos un episodio justamente hablando sobre el ministro de Alabanza y su pastor, ¿no? Y mencionaste algo de conocer el corazón del pastor, que es algo que hablábamos en ese episodio con el pastor Arturo.
que fue nuestro invitado en esa vez, ¿no? Y yo creo que es muy importante y también les invito a que puedan darle una chequeada a ese video porque se trataron muchas cositas muy buenas. Y bueno, ya para ir terminando, Leo, ¿qué consejos tú podrías dar a una persona que está comenzando a liderar un equipo de alabanza, ¿no? Que quizás es, como te decía al principio, la agarró de sorpresa o quizás como tú también, ¿no? Fue un reto así que él quizás no se lo esperaba. ¿Qué consejos tú les podrías dar a esa persona? Wow. Bueno, primero, o sea, yo creo que Dios quiere, con esta oportunidad, Dios quiere consolidar tu identidad en Él, ¿no? Primero, ¿no? Sí. O sea, véalo esto como una mayor oportunidad, incluso para poder consolidar esa identidad con Él, ¿no? Como le decía, ¿no? De que eres amado, o sea, tienes que buscar, ¿no? Esto te va a motivar igual para buscar y afirmarte de que tú eres amado y que tú eres escogido por Dios, ¿no? Para desempeñar esto, ¿no? Ujú. O sea, va a haber gente que vas a liderar gente que tiene más experiencia de repente musical que tú, o sea, sí. hasta incluso mayor carisma. Wow. O sea, yo soy líder de alabanza, pero yo no dirijo la alabanza. O sea, Ujú. yo no estoy dirigiendo el tiempo de alabanza hablándole a la gente. O sea, yo estoy haciendo dirección musical o a veces estoy solamente tocando, ¿no? Y de repente por el carisma, de repente los cantantes una vez dicen, oye, pero él sí tiene estas cualidades, yo no las tengo, ¿no? Imagínate, o sea, pasa esa página, o sea, ya porque Tremendo. no es por eso que te ha llamado Dios, ¿no? Sí. De hecho, no tengas, o sea, siempre hay temor al cambio, pero no dejes de arriesgar, ¿no? En mi caso, una de las cosas que me han impulsado en el ministerio y en el servicio es asumir riesgos, ¿no? O sea, descubre qué es lo que a ti te mueve a tener impulsos, ¿no? O sea, un impulso. ¿Ves? Puedes ver el podcast para poder tener impulsos, ¿no? O sea, de hecho, identifica qué es lo que te ayuda a ti a generar un impulso, ¿no? O sea, Ok. no hay nada mejor para el liderazgo, Ujú. hacer el liderazgo con un impulso, ¿no? Teniendo un impulso, Sí. ¿no? Ujú. Y no hay nada peor que hacer en el liderazgo que hacerlo sin impulso, ¿no? Entonces, Sin nada. busca ver qué es eso, ¿no? A mí Sí. bastantes cosas, a mí los desafíos y los retos me han dado ese impulso porque Ujú. me han ayudado a afianzarme en Dios, a creérmela, ¿no? Ujú. Y Wow. creo que eso podrías hacer, ¿no? No tengas miedo a los desafíos, ¿no? Y, o sea, conoce bien tu congregación y tu equipo, ¿no? O sea, Ujú. porque de repente esto que estamos hablando nos ha sido muy útil en la iglesia. De hecho, siempre vamos por más y siempre vamos a hacer cambios, ¿no? Pero no necesariamente esto trabaja para todas las iglesias, se copia, ¿no? Y tampoco te deberías sentir menos de repente, si por algo de lo que hemos escuchado, de lo que has escuchado, de lo que hemos conversado y dices, uy, pero acá no puedo hacerlo porque no tengo tanta cantidad de servidores, Claro. o de repente acá a duras penas estamos trabajando con el discipulado, ¿no? O sea, lo importante es acá, y yo quiero que separes dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la estrategia y otra cosa son los principios. Ok. Las Wow. estrategias pueden variar por los diferentes ministerios, diferentes iglesias, Sí. los principios no. Tremendo. Entonces, ni se te ocurra poner en plataforma a alguien que no tenga principios. Wow. Sí. O sea, aún así sea una persona o dos, pero que sean las personas correctas. Ujú. Si es necesario, hay recursos. O sea, ahorita me ha tocado esto ver, por ejemplo, en las misiones, ¿no? de nuestra propia iglesia. No hay misiones que son más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, como estrategia que implementamos a ellos, le dijimos, ¿sabes qué? No tienes músicos. Ok. Aunque sea uno de los líderes principales que Ujú. se encargue de dirigir el avance y que ponga el YouTube, sí, ok, funciona. Claro. Y si Wow. solamente tienes un guitarrista, entonces, ¿sabes qué? De repente entrénalo y que opere consecuencias, ¿no? Y de repente sale, o sea, hay tantas formas de poder desarrollar la alabanza, pero sí pone a las personas correctas y desarrolla una estrategia, puntos, funciones claras, ¿no? O sea, delimita bien tus alcances y tus limitaciones, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Entonces, eso sería como que en general, ¿no? Espero que algo No, muy de esto bueno.
No, gracias, Leo. De verdad que cada consejo, punto clave. Y me gustó tenerlo claro. No todo funciona en todo lugar. Creo que hay que conocer la necesidad del lugar. Y de verdad te agradecemos, Leo, por haber compartido no solo lo que has aprendido, sino cómo te has sentido. Y sabemos que también probablemente te volvamos a tener en algún momento hablando de... profundizando en ciertos temas que creo que sería también importante, Leo. Muchas gracias. Dani, palabras finales. No, gracias Leo, de verdad hemos aprendido mucho, nos has inspirado mucho y creo que se han soltado muchas cosas interesantes para muchas personas que le va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias Leo, unas últimas palabras para que te despidas. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es la primera vez que hago un podcast. Ah, mira. Así que Qué privilegio. Lo has qué hecho bien. privilegio. Así que sí. Pero contento y realmente sé que este canal va a ser de mucha bendición y escúchenlos porque en verdad Daniel y Giovanni no son personas improvisadas, no son personas aspirantes a que quieren hacer algo, o sea, son personas que realmente sirven y tienen bastante testimonio, autoridad en lo que están hablando, así que tomen bastante los consejos que pueden encontrar acá en Impulso Class. Gracias Leo, muchas Gracias, Leo. Gracias, amigos, por haber compartido con nosotros este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga. Chao.